Amigos y amigas, venimos desarrollando el tema de la paz como valor favorable a nuestra salud emocional. Entre algunos factores, vimos su antagónico, el tema de la violencia, que como bien vemos, lastima y daña a todas las sociedades en todos los estratos sociales, cuyo efecto fragmenta y separa los lazos o vínculos culturales y familiares. Asimismo, vimos la necesidad imperiosa de trabajar en la prevención de la violencia. Tengamos claro que la violencia no se debe aceptar bajo ninguna circunstancia. Desde los pellizcos, los jalones del brazo o el golpecito son acciones que deben evitarse siempre. Está comprobado que una vez aceptas esta situación, comienza un proceso de normalización de la situación. Ya lo vemos como normal. Y muchos hijos se quedan con la idea de que el amor es eso. Y eso es lo peor. Es decir, piensas que no fue tan malo y te acostumbras a las agresiones, sobre todo en el momento de corregir a los hijos. Ojo con eso. Expresemos siempre nuestra postura. La violencia psicológica puede estar camuflada bajo distintas formas y es más frecuente de lo que se cree. Muchas veces pensamos, no quiero generar problemas, o bien temes que tu pareja se aleje y se opta por la sumisión, o sea, termina sometiéndote. Si pensamos diferente, es importante expresarse con firmeza, desde el respeto y con claridad. Muchas veces, cuando ocurren los hechos, nos ocupamos de resolver el problema a sabiendas de que pudimos prevenirlos. Muerto el burro, se cierra el corral, decían los antiguos. El caso es que necesitamos aprender a prevenir para evitar que la violencia se presente en cualquiera de sus formas. De hecho, podemos tomar algunas medidas preventivas para evitar, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, que es tan común. El concepto de violencia intrafamiliar, según la Organización Mundial de la Salud, refiere a los actos cometidos por una persona en el espacio donde se desarrollan relaciones afectivas que de alguna manera perjudican la vida, el cuerpo, la integridad psicológica o la libertad de otro miembro del grupo familiar. Todas las formas de violencia intrafamiliar tienen una cosa en común: abuso de poder y confianza, y causan daño intencional a quien las sufre. Estas actitudes o comportamientos abusivos de un miembro de la familia hacia otro tienen el objetivo de controlarlo, de manera que actúa de acuerdo a sus deseos. Estos pueden poner en riesgo la seguridad, el bienestar y hasta la vida del otro miembro. Las actitudes y comportamiento constituyen un patrón de conductas abusivas a nivel físico, a nivel sexual o psicológico o relacional, usado por una persona en relación íntima o emocional con otra, para ejercer poder, control y autoridad sobre ella. Eso se llama opresión, porque no le permite crecer. Un patrón de conducta no son actuaciones violentas ocasionales, sino que es una forma repetida de actuar. Por eso decimos patrón de conducta. Una modalidad de relacionarse instalada, cuando las personas involucradas ocupan una y otra vez sus respectivos lugares en una actuación similar. Veamos algunos tipos de violencia intrafamiliar. Está la psicológica, la sexual, la económica y la física. La violencia intrafamiliar produce efectos negativos no solo sobre los miembros más vulnerables, los más sensibles de la familia, sino sobre toda la sociedad, al impedir el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo pleno de gran parte de sus miembros. La violencia en la familia se caracteriza por presentar 3 momentos del ciclo de la violencia. Una fase de acumulación de tensiones debido a las agresiones verbales, ocasionalmente acompañadas de agresiones físicas moderadas. Restricción de recursos, restringen los recursos, las humillaciones
y vejaciones o maltratos, así como el chantaje, cuestionamientos o control de actividades, los celos excesivos, entre otros. Después viene la explosión manifestada en agresiones físicas graves, insultos, forzar actos sexuales, laceraciones, tanto daño corporal como perjuicio moral, entre otros. Luego viene la tercera fase llamada la luna de miel, en la que los sentimientos de culpa, el arrepentimiento por las agresiones, las promesas de no volverlo a hacer, la manipulación, las disculpas o el perdón se manifiestan, entre otras características. Amigos y amigas, tengamos en cuenta de que la violencia familiar o doméstica se refiere a todas aquellas acciones de agresión cometidas por algún miembro de la familia en contra de otro y que tiene la intención de causar daño en su vida, en su cuerpo, en su integridad emocional, en su libertad o su patrimonio. Existen diversas formas en las que se pueden manifestar la violencia, entre las que encontramos la violencia física, muy común, la violencia verbal, la violencia sexual y la violencia por omisión. Veamos que la violencia física es una forma que comúnmente todos identificamos como violencia, ya que engloba todo lo relacionado al daño físico, como golpes, patadas, rasguños, puñetazos, entre otros. Y la otra forma de violencia es la verbal. Esta forma mucho menos reconocida de violencia incluye insultos, gritos, frases de menosprecio y humillación, así como apodos despectivos. Es lo que llamamos la violencia psicológica, que está constituido por chantajes emocionales, sentimientos de culpa, amenazas, intimidaciones, meterle miedo. Y por otro lado está la sexual, la violencia sexual como otra forma de violencia, donde se encuentran los manoseos, el acoso, las violaciones. Y por último está la violencia por omisión. Probablemente esta es la forma menos reconocida de violencia y se encuentra constituida por la falta de cuidados o abandono total de algún miembro de la familia en situación de vulnerabilidad. Esto es, que no tiene la capacidad de ser autosuficiente. Veamos también que la violencia puede presentarse en diferentes formas en la familia. La violencia dirigida a los niños, por ejemplo, muy común en nuestro medio. Violentamos a los niños y estos niños cuando sean adultos van a repetir el esquema. De ahí nacen los niños violentos, porque los violentamos desde que son pequeños. Y ya es denominada la violencia o maltrato infantil. Otra forma de violencia es aquella que está dirigida a la pareja, también llamada violencia conyugal. Y por último, la violencia dirigida a las personas de la tercera edad o personas con capacidades diferentes, por ejemplo, personas con parálisis cerebral o incapacitados, limitados, entre otros. En la ciudad de La Paz, el Instituto Nacional de Estadística informó con base en la encuesta de prevalencia y características de la violencia contra las mujeres en el 2016 que en el ámbito privado 74.7% de las mujeres casadas o en unión libre vivieron alguna situación de violencia. 74.7%, es elevadísimo. Hasta mayo del 2018, el 75 de cada 100 mujeres casadas o en unión libre vivieron alguna situación de violencia a lo largo de su relación. 75%. Catastrófico. A lo largo de su relación sentimental, 69.3% de mujeres sufrió algún incidente de violencia psicológica. El 50.3% soportó violencia física y el 34% violencia sexual y el 31.3% violencia económica. ¿En qué país vivimos? Manfredo Kempf, en el periódico El Deber, comunicó que desde enero a junio del año pasado, 2019,
Bolivia registró 56 feminicidios y solo 14 casos fueron cerrados y el resto está en investigación todavía. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que en la mayoría de los casos de feminicidio se tienen autores confesos. Sin embargo, dijo que no se someten a un procedimiento abreviado. Además, el fiscal general del Estado informó que la dirección del área de víctima de atención prioritaria registró 56 casos de feminicidios en Bolivia, de enero a la primera semana de junio del 2019. Tremendo. De estos casos, 14 fueron cerrados con sentencia o por extinción y el resto está en etapa todavía de investigación. Los datos establecen que en el año pasado, 2019, la mayor incidencia de hechos de feminicidios se registró en eje central del país: La Paz con 18 casos, Cochabamba con 14, Santa Cruz con 7 casos, El Beni con 4, Tarija también con 4, Potosí con 3 casos, Pando con 2, Oruro con 2 también y Chuquisaca con 1. Realmente necesitamos educar a nuestro país. Esas violencias por frustraciones y por educación, hay muchos factores para que seamos así. Pero necesitamos el factor educación y el factor salud. Y no solamente salud física, salud mental, salud emocional, si queremos un país en paz. Según la ONU, en Bolivia, y hasta noviembre del 2018, el 70%, o sea, 7 de cada 10 mujeres sufrieron violencia física. Mujeres, la mayoría de las víctimas tienen entre 29 y 59 años de edad. De total de denunciantes que fueron, el 67.6% hace una demanda formal y de ese porcentaje, el 56.4% no obtiene sanción. Solo el 35% consiguió una sentencia penal. Tremendo. Es alarmante y el índice es elevadísimo. Es imperativo ver las causas más comunes de la violencia. Si queremos ganarle a la violencia, necesitamos desmenuzarla y conocerla bien para poder superarla. Entre las causas más comunes, la Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Las causas de la violencia más comunes son el alcoholismo, que cada vez crece más su índice. Es impresionante. En Santa Cruz de la Sierra empiezan a beber desde los 10, 12 años hasta los 15 más o menos, y de ahí a los 25 ya son alcohólicos, compulsivos. Y eso lo ven normal, porque en todas las fiestas se bebe. En toda reunión hay bebida. Y a los niños, a veces hasta los bebés le dan y se ríen. Pura ignorancia. El alcoholismo es una de las causas más fuertes de violencias más comunes. Asimismo, la otra causa es la intolerancia, la drogadicción, la ignorancia y la falta de moderación y control. No le ponemos límite. Las formas que esta lacra social adquiere son diversas. La desaparición forzosa de personas, la intimidación, el abuso o maltrato infantil, la violencia doméstica, el abuso físico, el abuso psicológico, la tortura, el tratamiento cruel, inhumano y degradante, entre otros. Las formas son múltiples. Asimismo, las consecuencias son incontables, llegando incluso a la muerte o a las lesiones graves, embarazos no deseados,
vulnerabilidad a las enfermedades, el suicidio efectivo, la depresión, la pérdida de autoestima, el temor y sentimiento de culpa, sentimiento de odio y vergüenza, del miedo al pánico, desconfianza, aislamiento. La lista es larga. Cada forma de violencia requiere un tratamiento específico, pero en general hay prácticas que ayudan a reducirla y hasta erradicarla, como la educación, el respeto a las normas y la comunicación. Es lo que más necesitamos en la educación. Los profesores, los maestros, los padres de familia, los directores de colegio deben ineludiblemente estar focalizados en educar y no tanto instruir en tantas materias que muchas veces a uno no le sirve para nada la raíz cuadrada. Hay otras cosas muy esenciales que aprender en educación. Los profesionales de la salud estamos convencidos que la educación en los valores es la única y urgente forma para combatir la violencia. Y sobre este valioso tema estuve leyendo algunos artículos, por ejemplo de Jacqueline Rojas, psicóloga social comunitaria y docente peruana de la Universidad Privada del Norte, quien asegura que formar a nuestros niños, niñas y jóvenes para erradicar la violencia es educarlo en los valores. Educar en los valores basados en el respeto, la autonomía y la dignidad. El respeto es reconocer, valorar y apreciar las cualidades o características de nosotros mismos, así como de las demás personas. La violencia, por ejemplo, contra la mujer es uno de los problemas de salud pública más preocupantes de nuestro país. No solo por los daños físicos, golpes, muertes, entre otros, sino por los daños a nuestra mente, por la violencia psicológica como la ansiedad, la angustia, la indignación, la humillación, el miedo, la culpa, la desesperanza, entre otros. Afecta directamente a las mujeres, pero además a nuestros niños y niñas y jóvenes y a todo el entramado social. Nos afecta a todos. Por todo ello, es importante erradicar toda forma de violencia en las relaciones humanas, comenzando por nuestras familias, así como en las escuelas y las calles. La violencia se manifiesta en las relaciones construidas entre las personas. Las relaciones son medidas no solo por las personas implicadas, sino también por el contexto, es decir, por las costumbres, las normas, políticas e instituciones sociales construidas a través de la historia de un determinado lugar. Por ello, para atender este problema, no solo debemos trabajar con la víctima, sino con todas las personas, ya que es necesario dinamizar las relaciones socialmente construidas. La educación es el camino más largo, pero el más seguro para lograr erradicar la violencia. No solo es aquella que recibimos en las escuelas, que en su mayoría, como dije, son más instructivas, sino también a través de nuestro proceso socializador, desarrollado en nuestras familias, en nuestras calles y a través de nuestros medios de comunicación. A mí me aterra ver los noticieros aquí en Bolivia. Me aterra, porque todas las noticias están dándole cobertura a la violencia todo el tiempo. Las buenas noticias no las dan. Las noticias de amor, de armonía, eso no se da. Parece que es una cursilería. ¿Por qué? Porque la violencia se vende. La agresividad se vende. Y nos están intoxicando la mente. Entonces, formar a nuestros niños, niñas y jóvenes para erradicar la violencia, por ejemplo, contra la mujer, es educarlos en los valores basados en el respeto, la autonomía y la dignidad. El respeto es reconocer, valorar y apreciar las cualidades o características de nosotros mismos, así como de las otras personas. La autonomía es reconocer la capacidad de tomar decisiones en nosotros mismos, así como en las demás personas. La dignidad
es hacer valer como persona sin humillarse ni degradarse a nosotros mismos, así como a otras personas. Hacer que nuestras acciones cotidianas sean coherentes con estos valores va mucho más allá de aprender un discurso sobre los derechos de la mujer, ya que poner en práctica estos valores requiere reconocer el derecho a una vida digna, sin violencia, para todas las personas, sean mujeres u hombres. Educar a nuestros niños en valores basados en el respeto, la autonomía y la dignidad es una oportunidad para que todos los padres y maestros podamos ser mejores personas. No hay mejor forma de enseñar que con el ejemplo. El respeto crea un ambiente de seguridad, un ambiente de cordialidad, permite la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás. Lo mejor que puedes dar a un enemigo es el perdón, a un adversario, tolerancia, a un amigo, oídos, a un hijo, buen ejemplo, a tu padre, respeto, a tu madre, una conducta que la haga sentirse orgullosa de ti, al prójimo, caridad, amor, y a ti mismo, amor propio. Voy a repetir, lo mejor que podemos dar al enemigo es el perdón. Lo que podemos dar, lo mejor a un adversario, la tolerancia. Lo mejor que podemos dar a un amigo son los oídos. A un hijo, el buen ejemplo. Lo mejor que podemos dar a nuestro padre es el respeto. A nuestra madre, una conducta que la haga sentirse orgullosa de ti. Lo mejor que podemos dar al prójimo es la caridad. Y a ti mismo, a nosotros mismos, el amor propio. De modo que debemos construir la convivencia para prevenir la violencia, transmitiendo valores como la mediación, la solidaridad, el diálogo, el respeto, que son valores imprescindibles en nuestra vida. El respeto es la clave para prevenir la violencia. A pesar de la convicción de Albert Einstein, que expresó así: triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Sin embargo, la educación en los valores como proceso, podríamos cambiar el rumbo de nuestra historia al construir una sociedad más humana, más cristiana. Las personas intolerantes, típicas presencias en nuestro anterior gobierno, caracterizada por querer imponer su voluntad a toda costa, ignoran por completo a los demás y reaccionan con agresividad y violencia frente a quienes se les oponen. Y ahora es menester y deber ineludible que nos centremos en rescatar los principios y valores como grandes y contundentes puntos de referencia para el proceso educativo, tanto en la familia, en el colegio, en la universidad, así como en todos los ámbitos de convivencia humana. Rescatar los valores. La generosidad, el respeto a los demás, el valor de la justicia, que tanta falta hace en nuestro medio por tanta corrupción que tenemos, el valor de la libertad, el deber, la tolerancia, la buena convivencia, entre otros valores, son imprescindibles para que construyamos una Bolivia nueva y democrática. Con todo, ¿qué se puede hacer ante los problemas de violencia familiar? El primer paso, y tal vez el más importante, es reconocer que existen ciertas conductas violentas que no son normales y que para resolverlas se requiere una red de apoyos construida principalmente por especialistas en el tema y los miembros de las familias más cercanos. Con la buena voluntad de la víctima es posible resolver este problema. Existen algunas instituciones sin fines de lucro, mencionadas anteriormente, que pueden darle a la víctima el apoyo profesional que requiere. De hecho, en el próximo programa pretendo contar con la presencia de la licenciada Yamile Ardaya, profesional en psicología, para que a modo de entrevista nos extienda sobre el tema y nos oriente qué hacer cuando sufrimos por violencia familiar.
Asimismo, es importante hacer conciencia en la necesidad de una participación activa de los demás miembros de la familia. El asunto es sistemático, no es aislado. Ya se ha reconocido las señales de alerta de un evento violento y qué deben hacer si ocurre. Por ejemplo, llamar a un servicio de emergencia, llamar a la policía, a un familiar, entre otros, así como participar en las sesiones de terapia recomendadas por los especialistas. Siempre que se den episodios violentos, aléjese, no se exponga. El agresor puede perder el control y no medir las consecuencias. Alejarse es una buena y eficaz forma de prevenir la violencia, pero exponerse podría ser tremendamente peligroso por ambas partes. Es impredecible lo que pueda pasar. Con todo, es posible prevenir la violencia familiar. Es posible tomar algunas medidas para establecer relaciones de pareja basadas en el respeto, la comunicación, la igualdad y el amor, que ayuden a disminuir la posibilidad de que se presenten actos violentos al interior de su familia. Por supuesto que es posible prevenir la violencia familiar. Para ello, establezcamos relaciones de pareja donde exista respeto y buena comunicación, ya que de la buena relación que exista dentro de una pareja depende la armonía de la familia. Por otro lado, inventemos a nuestra familia a identificar aquellos momentos que les generan mayor tensión y juntos establezcan normas o acuerdos al respecto. Por ejemplo, algunas de estas normas podrían ser: cuando alguien en la familia está molesto por alguna causa, busquemos un momento tranquilo para hablarlo, nunca durante el enojo. Nunca durante el enojo. De hecho, el miembro molesto o enojado hay que escucharlo en silencio y cuando hayan bajado los niveles de violencia verbal, hablar con él, sin criticarlo ni desaprobarlo, sino creando un ambiente en el que ambos reflexionen acerca de lo ocurrido y sin ánimo de discutir. Si al tratar algún tema familiar alguien siente que está enojado, detengan la plática y pueden reanudarla en otro momento. Cuando exista un ambiente familiar tenso, eviten realizar algunas actividades que los ayude a relajarse. Hay que invitarlos a realizar algunas actividades para relajarse. También podemos evitar la violencia manteniendo una actitud abierta, aceptar opiniones y diferentes puntos de vista. Pongamos en práctica estrategias de negociación, es decir, soluciones que satisfagan los deseos o necesidades de ambas partes. Queridos amigos, luego de un espacio musical, vamos a continuar. Hasta entonces. Amigos y amigas, es posible prevenir la violencia familiar. Hablemos, ya sea en familia o en pareja, sobre lo que pensemos sobre diferentes situaciones que consideremos relevantes para nuestra familia, emitiendo cada uno su opinión, promoviendo en todo momento la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos, reconociendo que aunque existen diferencias físicas, cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades, pero no por ello alguno es mejor que el otro, y eduquemos a los hijos sobre estos valores. Platiquemos en pareja sobre el hecho de que una relación no implica una lucha de poder. Lo que más hay que evitar en las parejas es entrar en ese cuadro neurótico de lucha de poderes. Eso es un cáncer, no solamente en la relación de pareja, sino para la familia. Estar juntos no significa imponer nuestra voluntad sobre la otra persona. Significa aprender a negociar una solución que satisfaga los deseos y necesidades de ambos. Eduquemos a los hijos fomentando valores como la verdad. No le permitan mentiras.
Hay que fomentar la verdad. La verdad construye, la mentira destruye y hace daño. Fomentemos a los hijos la sinceridad, la honestidad, la lealtad, la bondad, la generosidad y el respeto. Y por encima de todo, el amor. Pero no olvidemos nunca que se educa con el ejemplo. Evitemos pues las incoherencias, que nuestra boca discursea bonito sobre los valores y nuestras conductas dicen lo contrario. Los chicos así reciben doble mensaje y lo peor de todo es que eligen el negativo, porque es lo que ven. Busquemos ejercer nuestra autoridad con moderación, donde todos los miembros de la familia se relacionen a través de la comunicación y no de la imposición. Los padres no son dictadores, son padres. Entonces, que la familia se relacione a través de la comunicación y no de la imposición, de la aceptación y no con el rechazo. Enseña a sus hijos el sentido de responsabilidad, el sentido de cooperación. Los niños de hoy tienden mucho al egoísmo y no tienen idea de lo que es cooperar o de ser solidarios. Hay que enseñarles la cooperación, la solidaridad mediante la asignación de tareas y responsabilidades de la casa. Por ejemplo, aseando su cuarto, cuidando el jardín, cuidando una mascota, cuidando las plantas, entre otros. Fomenten los niños el autocontrol, porque los niños están sin límites ahora, más son niños psicóticos que niños normales. Hay que fomentar en los niños el autocontrol y la capacidad de autodominio, así como la tolerancia a la frustración. Es uno de los puntos que más les cuesta a los padres, porque sus hijos ya no toleran la frustración, porque cuando piden algo se lo dan inmediatamente y le siguen dando y le siguen dando, y el niño se cree con el derecho de merecer todo a cambio de nada. Porque cuando les pides no quieren, ponen mala cara, fruncen el ceño y gritan y zapatean y no quieren dar. Solamente piden sus derechos de recibir. Son niños sin límites, porque no toleran la frustración de esta manera. Aproveche también los juegos para hacerlos conscientes de que no siempre se puede ganar. Hay que saber perder también. En la vida estamos viviendo bipolaridades. Hay ganancia y hay pérdida. Y tenemos que estar abocados a lidiar con ambas. No siempre se gana. Hay que saber perder también. Pero es importante el esfuerzo que se hace para lograrlo. Eso es lo más importante. Más que ganar o perder, es el esfuerzo el que se valora. De hecho, podríamos evitar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Solo necesitamos tomar medidas de prevención para la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Si estás sufriendo una de las características del ciclo de violencia, acude a los diferentes agentes del Ministerio Público y busca ayuda. Por ejemplo, en cada subalcaldía contamos con una defensoría de la niñez. Y en caso de adultos, recurrir al SLIM, Servicios Legales e Integrales Municipales. Así como podemos recurrir a la FELVEC, que es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Recuerda que la ley te ampara y tenemos el deber ineludible de denunciar las injusticias. Es uno de las misiones del cristiano, es denunciar las injusticias. Aparte de anunciar el reino de Dios, es denunciar las injusticias. Denunciar las injusticias, los atropellos, así como la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. No solo te beneficiaría personalmente, sino que estás construyendo una Bolivia mejor y más humana a través de la denuncia. Para ello, es imprescindible focalizarnos a la no violencia, en la no beligerancia, que es el tema de la cultura oriental,
la no beligerancia. De hecho, podemos combatir la violencia sin la necesidad de recurrir a la violencia. A lo largo y ancho de nuestra historia humana, vemos que se han venido reproduciendo y desarrollando el esquema conductual estímulo-respuesta. De modo que todo estímulo conlleva una respuesta y es natural que así sea. Pero entonces, si el estímulo o acción contiene agresividad, estamos respondiendo de la misma forma agresiva. Y ese es el punto. Esto es, estímulo negativa, respuesta negativa. Estímulo positivo, respuesta positiva. Como los animales. Por ejemplo, me tratas bien, te respondo bien. Y si me tratas mal, te respondo mal. Lo que equivale a decir, como la antigua ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que correspondía para los hebreos en aquella época. Y cuando Jesús el Cristo, que reforma dicha ley, nos dice: mas a vosotros los que oís, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y al que te hiere en la mejilla, dale también la otra. Y al que te quitare la capa, ni aun el sayo lo defiendas, y a cualquiera que pidiera, da. Y el que tomare lo que es tuyo, no trates de pedir que te lo devuelva. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Mejor dicho, tratemos a los demás como nos gustaría ser tratados. Lo que Cristo enseña es una forma concreta, extremista y paradójica. Es cuál ha de ser el espíritu generoso de caridad que han de tener sus discípulos en la práctica misma de la justicia, en lo que por hipótesis se puede reclamar en derecho. Por eso, frente al espíritu estrecho y exigente del individuo ante su prójimo, pone Cristo la anchura y generosidad de su caridad. ¿Cuál ha de ser, pues, la actitud del cristiano ante el hombre enemigo? No resistirle, no por abulia, sino por vencer el mal con el bien. Como dice Romanos 12, vencer el mal con el bien. De esto se trata, de vencer el mal con el bien. Esta lección cristiana es muy dura para nosotros, pues estamos acostumbrados a tratar mal a las personas que nos tratan mal y a tratar bien a las que nos tratan bien. Con todo, si vamos a focalizarnos en la no violencia, es importante cambiar de mentalidad, cambiar el esquema de las respuestas frente a los estímulos, de tal manera que voy a focalizarme en responder positivamente a los estímulos negativos, excepto cuando tengamos que defender nuestra propia vida en legítima defensa, lo mismo que defender a la patria de sus invasores, opresores o corruptos. Amigos y amigas, tengamos en cuenta de que así como aprendemos, podemos desaprender. De hecho, tenemos la capacidad de cambiar de conducta y por lo mismo podemos cambiar un hábito y en este sentido podemos ser cada vez más proactivos y cada vez menos reactivos. Entonces, en la vida cotidiana podemos responder consciente y positivamente a los diferentes estímulos negativos que tengamos que enfrentar. Entre otros beneficios, es el mejor método para no estresarnos y estar tranquilos la mayor parte del tiempo, creando nuestra vida. Recordemos que el estrés está matando a la gente. Para ser proactivos y desarrollar día a día esta cualidad, tenemos que conocer algunos métodos no violentos. La metodología de acción personal y social basada en la no violencia, pero en la no violencia activa, promueve una actitud social y personal frente a la vida, que tiene como herramientas principales de acción conjunta y conducta personal y social, por ejemplo, el rechazo y vacío a las diferentes formas de discriminación y violencia, la no colaboración con las prácticas violentas, no hay que meterle leña al fuego,
la denuncia de todos los hechos de violencia y discriminación, la desobediencia civil frente a la violencia institucionalizada, la organización y movilización social voluntaria y solidaria, el apoyo decidido a todo aquello que favorezca la no violencia activa y la superación de las raíces de la violencia en uno mismo, el desarrollo de las virtudes personales y de las mejores y más profundas aspiraciones humanas. Según esta metodología, la acción por la transformación social no se opone a la acción por la transformación personal. Por el contrario, se las entiende como íntimamente vinculadas, proponiendo un accionar simultáneo por superar tanto la violencia social externa como la violencia personal interna. En este sentido, se podrían citar como métodos no violentos los siguientes: la desobediencia civil, la huelga de hambre, el boicot, la manifestación, el bloqueo, la no colaboración. Hay que desmenuzar bien esto. La desobediencia civil consiste en no cumplir el pago de impuestos o cualquier otra ley que uno considere que es injusta u opresiva. La desobediencia civil, que probablemente ha tenido una mayor continuidad y repercusión históricas, ha sido siempre la objeción de conciencia al servicio militar y a otros trabajos obligados por el Estado. Se tienen noticias desde la mitología griega hasta todos los estados en que actualmente se mantiene el servicio militar obligatorio e incluso en ejércitos profesionales en tiempo de guerra. También fue usado por Henry David Thoreau, pensador y escritor anarquista de Massachusetts, Estados Unidos, que en 1885 se negó a contribuir con sus impuestos a un Estado que apoyaba la esclavitud y escribió al respecto un influyente ensayo sobre la desobediencia civil, que influyó en el pensamiento de León Tolstoy, Gandhi y Martin Luther King. Actualmente y desde la guerra del Vietnam, continúa la objeción fiscal a los gastos militares y a la objeción científica a la investigación militar en un buen número de países, incluida España. Otro método no violento es la huelga de hambre, que se basa, como su nombre indica, en negarse a ingerir alimentos hasta que se cumpla aquellos por lo que se actúa. En este sentido, se destacan las continuas huelgas de hambre de Gandhi, ¿recuerdan? Contra el gobierno británico. Aquí en Bolivia se ha hecho muy común la huelga de hambre hasta lograr un objetivo. Otro método no violento es el boicot a un producto o empresa. Consiste en negarse a comprar un producto o usar el servicio que una empresa nos ofrece. Así lo hizo Martin Luther King, que organizó un boicot de 352 días contra la empresa de autobuses de Alabama, bajo el eslogan de I am a man, yo soy un hombre. Por otro lado, la manifestación pacífica es también otro método. Es la más conocida de todas y consiste en congregar públicamente a las personas que estén en contra o a favor de algo o alguien, como es frecuente en nuestro medio. Y como hizo Martin Luther King en su marcha sobre Washington, donde pronunció su discurso "Yo tengo un sueño", la manifestación pacífica. También contamos con el método del bloqueo. Consiste en la interposición física usando el propio cuerpo, como en las protestas pacíficas que los bolivianos experimentamos por 21 días, en los que logramos derrocar al gobierno narcocorrupto que venía oprimiéndonos por 14 años. Asimismo, como en las protestas contra los convoys de residuos nucleares en Alemania, o mediante objetos como en los taponamientos de Greenpeace.
de vertidos tóxicos para evitar daños a las personas y arriesgando solo la propia integridad. Hay unos bloqueos en el ejemplo histórico increíbles. Por último, contamos con el método de la no colaboración. Consiste en negarse a realizar cualquier acto solicitado por el violento. La sociedad ofrece formación institucionalizada en métodos de coerción violenta. En cambio, no suele ofrecer formación en métodos de coerción no violenta, para los cuales no es requerida una preparación mayor, pero sí distinta a la habitual. Queridos amigos, llegamos al fin de nuestro programa el día de hoy. Los espero la próxima vez y un abrazo para todos y la bendición de Dios. Que estén bien.